Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña la abogada Cristina Reyes, ella es parlamentaria andina. Abogada Reyes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches, gracias por la entrevista, un saludo cariñoso a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Cuéntenos, abogada Reyes, ¿en base a qué interponer una acción de protección en este caso contra Richard Gómez? Mire, los afiliados al Seguro Social y los jubilados que le han dado su vida a esta institución a través de los aportes, estamos cansados de la metida de mano de los gobiernos según sus intereses que no podemos tolerar. Mañana vamos a presentar en representación, en defensa de los más de 3 millones de trabajadores asegurados, de más de 500,000 jubilados que hay en el país, una acción de protección para que se deje sin efecto la habilitación y nombramiento del señor Richard Gómez, que como usted ha mencionado, a través de una espuria acción de protección de un juez de Quevedo y luego con una ilegal nombramiento de la Superintendencia de Bancos, una acción de personal por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se le ha nombrado como vocal de los afiliados sin tener ni la representación democrática mayoritaria y menos la legitimidad de los trabajadores asegurados. Es por eso que mañana vamos a presentar una acción de protección por toda la vulneración de derechos que se ha hecho, no solamente al procedimiento, sino a estas garantías constitucionales. ¿Por qué considera usted que hay una metida de mano del gobierno, como nos acaba de decir? Bueno, todo el país conoce que el señor Gómez tiene el respaldo político del gobierno del presidente Lasso. Y estamos cansados que durante tantos años los vocales que deben representar a los trabajadores, a sus intereses, a que haya algún día, ojalá, una pensión jubilar que pueda cubrir al menos la canasta básica de los jubilados, unos servicios de salud que se presten con dignidad y con calidad y no los repartos de hospitales que vemos. Para eso necesitamos personas realmente, María del Carmen, honestas, que cumplan con el perfil técnico y no que se acomoden a las decisiones que benefician a veces a los intereses de los gobiernos y no a los intereses de los trabajadores y jubilados. Que entienda el gobierno del presidente Lasso y los gobiernos que vendrán. El IES le pertenece a los trabajadores asegurados y a los jubilados. Mire usted que el decreto 571, que marcaba un procedimiento y los requisitos contemplados en la Ley de Seguridad Social, indican un determinado perfil que no solamente no cumple el señor Richard Gómez, sino que además no tiene el beneplácito de las más de 10 organizaciones gremiales que mañana también voy a representar en esta acción de protección que presentaremos en la ciudad de Guayaquil, y que evidentemente este señor, a través de una corruptela de un juez de Quevedo, pues incumple todos los procedimientos, no cumple con el perfil técnico, pero como tiene el apoyo político que ya hemos visto en los últimos tiempos, que se pasan la ley por donde les da la gana, ingresan a estos espacios donde después se permiten actos de corrupción. Pues que lo sepa, no lo vamos a permitir. ¿Por qué no cumple con ese perfil técnico que usted menciona? Ya pues había en su comunicado, establece que la persona que debe pues estar en este cargo, según sus propias palabras, debe tener una trayectoria intachable de servicio a los trabajadores, y habla también de la honestidad, que su honestidad no debe ser cuestionada. Entonces mi pregunta es, ¿no tiene acaso Richard Gómez una trayectoria intachable y tal vez es cuestionable su honestidad? No solamente eso, María del Carmen, sino que se estableció en el decreto presidencial 571 un principal y elemental derecho constitucional como es la seguridad jurídica, un procedimiento por el cual se iba a dar la designación, la calificación, habilitación y por la nueva ley del vocal con la ley vigente en ese momento. Así es. Que después los legisladores hayan hecho una reforma, haya entrado en vigencia, eso es algo posterior. En ese momento que se dio este procedimiento, las organizaciones gremiales debidamente y legalmente registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, acorde a lo que decía el reglamento, pues se autoconvocaron, hicieron una elección cumpliendo los requerimientos de la ley vigente en ese momento y mayoritariamente designaron al doctor Ramiro García Falconi como representante principal y al magíster Ramiro Beltrán como alterno. Enviaron esta decisión
a la superintendencia de bancos y con una serie, usted como conoce, de artimañas, suspendieron esta decisión, luego pusieron una serie de pretextos, aprovechó el señor Richard Gómez, que ya se dice y se pondrá una queja a este juez en Quevedo, que a río revuelto le califica, y la superintendenta subrogante, pues así, de forma muy, muy rápida, muy complaciente, pues califica y habilita al señor Gómez. Luego sabemos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social prácticamente despide al vocal que en ese momento estaba temporal en sus funciones. Hay una acción personal para poder nombrar al señor Richard Gómez. Todo es una violación al procedimiento, a toda norma jurídica y sobre todo, como le digo, esta persona que ingresa por la ventana no tiene ni la representación democrática mayoritaria de las organizaciones de trabajadores del país y pues menos la legitimidad y honestidad que amerita para ese cargo. Según Richard Gómez, él contaba pues con el apoyo de 8 organizaciones nacionales y justamente una de esas organizaciones es la que interpone esta acción de protección que fue aceptada por este juez de Quevedo que usted hace mención y que posteriormente ordena entonces a la superintendencia de bancos que se haga la calificación correspondiente. No es así, María del Carmen. Y es por eso que se presentará y se adjuntará al juez que reciba esta acción de protección aquí en la ciudad de Guayaquil todas las pruebas pertinentes del procedimiento, en el cual 16 organizaciones estaban debidamente acreditadas para poder hacer esta elección libre en su derecho de participación de elegir a un vocal que represente a los trabajadores y sus reales intereses, de un seguro social cada vez mejor, con mejores prestaciones de salud, con mejores pensiones jubilares, y no los intereses del gobierno. ¿Y qué ocurre? Que 10 de ellas tomaron esta decisión bajo el perfil técnico y los requerimientos del procedimiento y la ley en vigencia, lo enviaron a la superintendencia de bancos y no calificó. Es por eso que estamos obviamente también impugnando, mejor dicho, manifestando esta violación de derechos constitucionales que hizo la superintendenta de bancos de no calificar y posesionar a esos legítimos representantes. El señor Gómez en ese momento tenía supuestamente el apoyo de 6 organizaciones, 4 realmente legítimamente inscritas y con vigencia en el momento del procedimiento y 2 que a último momento las quisieron meter. La mayoría democrática es clara a que ha habido una tentatoria hacia un procedimiento, pero más allá de eso, María del Carmen, insisto, los trabajadores y jubilados están muy enojados porque conocen quién es este personaje, cómo ha colaborado de manera tan complaciente en todos los gobiernos de turno y que definitivamente no va al IES para representar los derechos de los trabajadores y los jubilados, sino que quién sabe qué clase de inconfesables intereses. ¿Usted estaba de acuerdo entonces con la propuesta, con el vocal que había propuesto el FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, con Ramiro García? No solamente el FUT, como le digo, 10 organizaciones gremiales de trabajadores. Eso cumplía con el procedimiento, con la ley vigente, con el decreto ejecutivo, y pues no me explico, mejor dicho, sí me explico. Han querido violentar la ley justamente para posicionar a quien les da la gana, a quien tiene la venia del gobierno del presidente Lasso. Pero no lo vamos a permitir. La acción de protección que estamos presentando va a probar los derechos constitucionales que se han violentado. También va a pedir medidas cautelares para que se deje sin efecto todos los actos administrativos de la superintendencia de bancos para poder calificar y habilitar al señor Gómez como vocal de los trabajadores y a su suplente, y también, por supuesto, todos los actos administrativos del IES, que también de manera muy complaciente, pues habilitaron para que este señor de forma ilegal usurpe la vocalía de los trabajadores asegurados. ¿Qué es lo que esperan entonces que pase con esto y en cuánto tiempo? Porque me imagino que con esto se suspendería, o lo que ustedes esperan es que se suspenda pues en el cargo a Richard Gómez, pero ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que haya un nuevo representante, que otra vez haya un proceso para que haya este representante, este nuevo vocal de los trabajadores? Pues se tendrá que seguir los tiempos que está en la ley de garantías jurisdiccionales. Lo que esperamos es que el juez o la jueza a quien le corresponda velar por la protección de estos derechos fundamentales falle en derecho y le pongamos un freno al poder político, María del Carmen, que está acostumbrado
hacer del Seguro Social una caja chica, un club de intereses y no realmente un organismo que, como he dicho, represente el ahorro nacional, el ahorro de los trabajadores y trabajadores asegurados que mes a mes hacen sus aportes, aspirando a una prestación de salud digna y no lo que tenemos hoy, inconfesables intereses en los hospitales y jubilados, nuestros más de 500,000 de jubilados que tengan algún día una pensión digna. Para eso se necesita decisiones técnicas, humanas, por supuesto, pero gente que esté comprometida con la institución. Que esté calificada también. Y no con los gobiernos de turno. Y que esté calificada también para asumir esa responsabilidad tan grande, pues el tema de lo que está ocurriendo, la crisis que se vive en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya viene de hace muchos años. Así es, María del Carmen, usted lo menciona, el perfil técnico que tampoco lo cumple el señor Gómez, que ha llegado por la ventana con el favor de la corruptela de un juez de Quevedo, ya sabemos qué intereses tiene y qué mayoría quiere hacer y con quién, con el representante del Ejecutivo. Aquí queremos un representante de los trabajadores. Primero, que cobre las deudas que el gobierno mantiene con la entidad, que defienda los intereses de los trabajadores, que mejore las prestaciones de salud, y para eso hay que sacar mucha mafia política enquistada en los distintos hospitales, que trabaje por el mejoramiento de las pensiones, que tomen decisiones, como he dicho, sí técnicas por un lado, para la sostenibilidad del sistema, pero también muy humanas, para que entienda que estamos hablando de la salud de los trabajadores y jubilados y de las pensiones de nuestros jubilados que han aportado toda su vida. Ya basta de meterle la mano a la seguridad social. Que sepa el gobierno, el señor presidente Lasso, que le da el respaldo a este sujeto no calificado, que no vamos a descansar hasta darle a este organismo realmente una representatividad democrática mayoritaria de una persona calificada, honesta y técnica que vaya a representar a los trabajadores y a los jubilados. Estaremos pues entonces pendientes, abogada Reyes, de lo que ocurre en los próximos días con relación a esto. Usted nos ha comentado que mañana se va a interponer esta acción de protección. Estaremos pendientes de esto y de lo que ocurre pues en los próximos días. Le quiero agradecer nuevamente a la abogada Cristina Reyes, ella es parlamentaria andina, por habernos acompañado en este espacio y comentarnos cuáles van a ser las acciones que se van a llevar a cabo con relación a este nuevo vocal, a Richard Gómez, representante de los trabajadores. Muchísimas gracias, María del Carmen. Muy buenas noches.